Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Saludándolos en este 2021, deseándoles a todos mucha paz, mucha salud, mucha prosperidad, mucho bienestar. Un año lleno de fútbol, tenemos acontecimientos interesantísimos para compartir este año futbolero. Lo que más nos importa es que todos estén gozando de buena salud, bienestar y sus familias también. Vamos a hacer nuestra segunda cápsula de la historia de las eliminatorias a los mundiales de fútbol por parte de los equipos de la Conmebol, de los equipos suramericanos. Ahora que tenemos pues una incertidumbre en nuestra selección Colombia, donde pues no sabemos si el técnico va a ser Reinaldo Rueda, si va a ser alguno de los otros candidatos. Habían hablado de Claudio Borgi, de otras personas. Estamos como en ese pequeño limbo sin saber cuál es el rumbo que va a tomar nuestra selección, pero sabemos que jugadores tenemos y esperamos que enderecemos el camino y logremos la ansiada clasificación al Mundial de Qatar. Vamos a hablar ahora de las eliminatorias a los mundiales de 1950, 1954 y 1958. ¿Cuáles fueron los equipos que clasificaron a esos eventos mundiales? Entonces, para 1950, pues lo importante era saber quién iba a ser la sede del mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Habían pues muchos equipos europeos, muchos países en sí que habían quedado devastados por la guerra, entonces el asunto no estaba para nada fácil. Para postularse a ser sede en 1950 se encontraban los países de Suiza, que la verdad no fue muy afectado por la guerra y tenía en su momento una economía pujante, y la otra país que quería ser sede es Brasil, que si ustedes se recuerdan en las cápsulas anteriores, habíamos visto que se habían postulado para ser sede del Mundial de el 38 y que por cosas del presidente de la FIFA en su momento, que lo organizó en su país, etcétera, pues no se lo habían otorgado. La FIFA hizo una reunión el 26 de julio de 1946, donde confirmó quién iba a ser el anfitrión de esa Copa del Mundo. Y por fortuna, para nuestro continente, pues fue escogido el país brasileño como sede, con su fabuloso estadio Maracaná a punto de ser inaugurado para el Mundial del cual ellos pelearon tanto para ser la sede. Entonces, pues tendríamos nuevamente mundial en nuestro continente. Un dato curioso es que el mundial debía realizarse en 1949, según lo que se habló al principio en el seno de la FIFA, pero cuando vieron que de pronto varios equipos no estaban listos o querían contar con más participación, decidieron postergarlo para 1950. En su lugar, realizaron una Copa América en 1949, donde pues participaron la mayoría de selecciones suramericanas. Afortunadamente el fútbol estuvo activo en la década de los 40 aquí en nuestro continente mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron al Campeonato Mundial de 1950? Pues lógicamente Brasil, por ser un país, por ser el país sede, y el resto de países de Sudamérica se dividieron en dos grupos. El primer grupo estaba conformado por Argentina, estaba la selección boliviana y estaba Chile. En el grupo 2 estaban Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Entonces se iban a jugar sus partidos de eliminatoria cuando de repente en el grupo 1 Argentina decide no participar. Y en el grupo 2 tanto Ecuador como Perú también renunciaron, lo cual hizo que no se realizaran partidos y las otras selecciones clasificaran de manera directa. Entonces, por Sudamérica en ese mundial estuvo Brasil por sede, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que después escribiría una historia dorada en ese mundial. ¿Qué estaba pasando en nuestro país? ¿Por qué Colombia no estaba en ese mapa que acabamos de ver de candidatos a participar en el mundial? Pues en Colombia había arrancado ya el torneo profesional, se había creado la DIMAYOR en 1948, pues teníamos el primer torneo profesional de clubes y la selección estaba a cargo
de la de fútbol, previo a la Federación Colombiana de Fútbol, como ya habíamos hablado en la cápsula anterior. Para esa Copa América que hubo en el 49, la de fútbol le dijo a la de mayor, venga, enviemos al junior, hubo una presión de los dirigentes de la parte norte de nuestro país, entonces la de fútbol dijo, dejemos al junior como selección y enviémoslo a esa Copa América, y señores de la de mayor, por enviarlo, necesitamos que nos entregue también una platica por enviar al equipo. Eso no gustó mucho, la verdad, eso hizo que hubiera una ruptura entre los dos entes dirigentes del fútbol en nuestro país, una pelea interna que no gustó mucho en la FIFA, causó sanciones a nuestro país. El resultado fue que enviaron el equipo con unos resultados desastrosos. De 7 partidos jugados en esa Copa América, empatamos solamente 2 y los otros 5 lo perdimos. Entonces, pues esa improvisación nos pasó la factura completamente, y fuera de eso, esa sanción por parte de la FIFA. Eso impidió que nosotros participáramos en la eliminatoria de 1950, y fuera de eso, pues hizo que, mm, como estaba sancionado nuestro país, no se regía por el reglamento normal de la FIFA, sino que podía tener como su propio reglamento para nuestro campeonato interno. Eso hizo que se superaran los topes salariales que estaban establecidos y se empezaron a atraer grandes jugadores a nuestro país. Eso hizo que diera origen a la época del dorado de nuestro fútbol, donde grandes jugadores de nuestro continente como Pedernera, como Rossi, como el mismo Alfredo Di Stéfano, llegaran a jugar a nuestro país. Fue una época increíble para nuestro fútbol, pero a nivel de clubes, porque pues teníamos los mejores jugadores de Sudamérica en su momento. Esa época de oro, pues a la FIFA no le gustó porque pues estaba fuera de toda reglamentación. Hablaron con la DIMAYOR, hicieron una reunión que se llamó el Pacto de Lima en 1951, donde les dijo, mire, hasta máximo 1954, usted mantenga este esquema que tiene, váyalo desmontando poco a poco, y en ese año ya necesitamos que todos los jugadores de los otros países vuelvan a su origen. En ese momento, la selección Colombia estaba prácticamente desaparecida, no hubo competiciones, por allá un campeonato mandaron una selección integrada únicamente por jugadores del Valle del Cauca, con un cuerpo técnico del Valle del Cauca, a unos bolivarianos, pero nada más. No hubo competencia desde el año 49 hasta el 57, cuando volvimos a un campeonato suramericano. Entonces nuestra selección desaparecía por esa época. Para el Mundial de Suiza, que ya fue sede en 1954, cuando ya había acomodado su infraestructura, pues los equipos suramericanos que iban a participar estaban postulados Argentina, que en ese momento estaba gobernada por Juan Domingo Perón, y dijo, no, realmente no es el momento de participar en eliminatorias a los mundiales. En el Perú había una dictadura y no los habían inscrito para participar en la competencia, entonces no pudieron estar tampoco, de modo que lo que se pudo hacer con los que sí estaban listos para participar fue armar un grupo con 3 selecciones de fútbol, que eran la brasileña, chilena y paraguaya. Entonces se armó ese triangular en un torneo, un mini torneo que fue todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, de modo que al fin tuvimos partidos de eliminatoria. El primer partido oficial de las eliminatorias se jugó en Asunción del Paraguay con un resultado Paraguay 4, Chile 0. Al final de este mini torneo, el clasificado al Mundial de Fútbol fue la selección brasileña, acompañando al campeón reinante después de esta gesta maravillosa del equipo uruguayo en territorio brasileño, al ganar el título que le daba su derecho automático a clasificar al siguiente mundial. Ya para el Mundial de Suecia en 1958, pues la Conmebol habló con la FIFA para ver cuántas eran sus plazas para este mundial. La FIFA le concedió 3 plazas y ya teníamos gran cantidad de selecciones participantes por Sudamérica.
8 selecciones se alistaron para participar en ese mundial. Entonces teníamos la selección argentina, la selección boliviana, la selección brasileña. Ya aparece nuestra amada selección Colombia lista para participar en las eliminatorias. Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Casi todo el continente dispuesto para participar en el torneo de eliminatorias. El grupo de Colombia estaba integrado por Paraguay, Uruguay y nuestra selección. Ahí vemos una foto de la selección que teníamos lista para participar en esta competencia. En esa selección encontrábamos varias figuras que en su momento no fueron tan importantes, pero que después escribirían una historia en nuestro fútbol. Está integrada por jugadores como el Caimán Sánchez, como el Cobo Zuluaga, Marcos Col, Carlos Arango y Delio Maravilla Gamboa eran algunos de los integrantes de este equipo. El primer partido oficial de eliminatorias nuestro fue contra la selección uruguaya el 16 de junio de 1957 en el estadio El Campín de Bogotá. Y el otro hecho histórico es que el primer gol de Colombia en una eliminatoria a un campeonato del mundo fue hecho por Carlos Arango en ese empate 1-1 que nos llevamos con Uruguay. Carlos Arango ya estaba acostumbrado a marcarle a Uruguay en ese campeonato, pero en las eliminatorias que hubo, nosotros solamente ganamos un partido y fue precisamente la selección uruguaya con gol del mismo Carlos Arango. De modo que ya él sabía qué era lo que tenía que hacer para marcarle a los charrúas. Entonces, gracias a Carlos Arango, concretamos nuestro primer gol en los torneos de eliminatoria. ¿Qué acabó de pasar? Pues lamentablemente no nos fue mucho en ese triangular. Solo empatamos ese partido con Uruguay en el Campín y perdimos los otros 3. El clasificado por el grupo nuestro, que fue una sorpresa porque después de todo lo que había hecho Uruguay, de ser doble campeón del mundo, de una historia tan rica, campeón olímpico antes de que empezaran los mundiales, pues todo el mundo esperaba que el que clasificara fuera Uruguay, pero el que terminó clasificando fue la selección paraguaya de fútbol. Y en los otros 2 grupos, pues teníamos a Argentina, que pasó por encima de Chile y de Bolivia, y teníamos a Brasil, que tenía como compañeros de grupo a Perú y a Venezuela. Lamentablemente Venezuela terminó retirándose antes de empezar la competición y pues Brasil solo tuvo de rival a la selección peruana, con la cual empató de visitante y le ganó de local para clasificar y no faltar a la cita mundialista, como siempre lo ha hecho el equipo brasileño. Esta es la historia de estas 3 eliminatorias. Ya la próxima cápsula hablaremos de las eliminatorias a los mundiales de 1962 en Chile, al 66 en Inglaterra y al 70 en México. Entonces, pues, por ahora dejamos nuestra cápsula aquí. Les agradecemos muchísimo por la atención. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Chao.